vamos a proceder a explicar en qué consistió la actividad número 4 de la clase de circuitos. Básicamente tuvimos que armar 4 circuitos en la aplicación LeadWire y posterior vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos. Para ello vamos a ejecutar nuestros circuitos y listo. Nuestro primer circuito es un circuito en serie. Consta de una fuente de voltaje de 12 voltios, una resistencia de 10 ohms, otra de 20 ohms y la última de 30 ohms. Ya lo hemos comentado que están en serie, por lo tanto es un circuito en serie. Tenemos también un voltímetro para medir el voltaje que hay entre el punto A y el punto B. El voltaje es de 3.99 volts. Y tenemos un amperímetro para medir la corriente total de nuestro circuito, la cual es de menos 199.60 mA. El flujo del circuito es hacia acá, pasar por la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, el amperímetro y finalmente llegar a la fuente de voltaje para iniciar nuevamente el recorrido. Nuestro siguiente circuito está conformado nuevamente por una fuente de voltaje de 12 volts y 3 resistencias, las cuales están colocadas en paralelo. La primera de ellas tiene un valor de 12 ohms, la segunda de 24 ohms y la tercera de 6 ohms. Tenemos también un amperímetro para medir la corriente total del circuito, la cual es de 3.38 amperes, y tenemos un amperímetro para medir la corriente entre el punto A y este punto que sería el B, la cual es de 965.83 mA. Del punto C al punto D nos arroja un valor de 482.94 mA y en nuestra última resistencia nos arroja un valor de 1.93 amperes. El circuito sigue su flujo por aquí, pasa por el amperímetro, por esta resistencia, por nuestra segunda resistencia, por nuestra tercera resistencia, sale y regresa a la fuente de voltaje. Nuestro tercer circuito es un circuito mixto. ¿Por qué? Porque tenemos 3 resistencias. 2 de ellas están colocadas en paralelo y la otra está colocada en serie. Contamos con una fuente de voltaje de 12 volts y en nuestra primera resistencia hemos colocado un voltímetro, el cual va a medir el voltaje de la resistencia que tenemos aquí y nos arroja un valor de 8.32 volts. En nuestra segunda resistencia, que tiene un valor de 6 ohms, colocamos un amperímetro para conocer la corriente, la cual es de 593.97 mA, y en nuestra última resistencia hemos colocado también un amperímetro para medir el valor de la corriente. La resistencia tiene un valor de 9 ohms y el amperímetro nos arroja 396 mA. Finalmente tenemos un amperímetro para medir la corriente total del circuito, la cual nos da menos 989.97 mA. El circuito sigue su flujo por la resistencia 7, la resistencia 8, el amperímetro, la resistencia 9, el amperímetro de nuestra corriente total y regresa a la fuente de voltaje. Y nuestro último circuito, básicamente solamente tenemos 2 resistencias en serie. Lo único que hicimos fue resolver las resistencias en paralelo del circuito anterior y obtuvimos una resistencia con un valor de 3.6 ohms. Tenemos también la misma fuente de voltaje de 12 volts, nuestra resistencia de 8.4 ohms y su voltímetro que nos arroja 8.32 volts. Hemos colocado un nuevo voltímetro para saber la corriente entre el punto C y el punto D, que es nuestra resistencia 11 de 3.6 ohms y el voltímetro nos arroja 3.57 volts y un amperímetro para medir la corriente en este punto, el cual nos da un valor de 990.02 mA. El circuito sigue su flujo por la resistencia 10, la resistencia 11, el amperímetro y regresa a la fuente de voltaje. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias.